También vimos también vimos un modelito de EVA, descontando EVAs, agregando lo que es el capital invertido, debería dar el mismo valor, ¿no? Además de eso, vimos, digamos, esos indicadores como el retorno sobre capital invertido, el EVA, etcétera, ¿no? En el día de hoy, el objetivo es cubrir cómo se proyectan flujos de caja, ¿no? Y vamos a ver un método que se llama el método de porcentaje de ventas, en donde en buena medida las partidas operativas, tanto del balance general como del estado de ganancias y pérdidas, pueden atarse a ventas, porque hay una relación, podemos decir, bastante directa entre mayores ventas y aumento en cada una de esas partidas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son también las desventajas de atar a ventas algunas de esas partidas. Em, Voy a explicar cómo funciona la metodología, cómo, por ejemplo, el gerente de finanzas haría el esfuerzo de balancear el balance general, porque al proyectar atado a ventas unas partidas y las financieras no necesariamente las podemos atar a ventas, vamos a ver que el balance no cuadra y habría que ver, pues, cómo cuadrarlo. Cuando uno valora, normalmente uno asume alguna política de estructura de capital para cuadrar el balance general, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Yo espero terminar un poco más temprano porque tengo una cita a las 6:40 muy cerca de aquí. No me lleva mucho, pero me tengo que preparar, ¿no? 6:40 mi hora, que son las 7:40 de su hora. Entonces tenemos que terminar a lo mejor. No podemos terminar a las 7:30 porque no voy a llegar, no voy a llegar a tiempo hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir cierto material. Denme un momentico aquí, que estaba viendo los chats. Estoy cerrando algunas cosas que tenía abiertas por aquí. Ok, listo. Que fíjense, ahí tienen los slides. En la semana 3, en el material de la semana 3, hice como una especie de flip de class, ¿no? Puse un video de más o menos cómo se trabaja el porcentaje de ventas en Excel, pero ahora voy a explicar un poquito cómo es la metodología, ¿no? Entonces sí voy a trabajar con estos slides que ustedes están viendo y que si mal no me equivoco deberían de estar en la página y si no yo los publico. Entonces déjenme poner esto en presentación. Eh, y, y vamos a poner aquí por si ok. Ok, fíjense. En principio aquí ustedes tienen lo que es el mismo modelo de valoración, lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Donde vamos a calcular el valor de la corporación descontando flujos de caja al WACC. Claro, la pregunta es, ¿cómo proyectamos los flujos de caja? Y aquí es donde nosotros como gerente de finanzas tenemos que convertirnos como en Nostradamus y proyectar, ¿no? Un poco la idea, fíjense que para poder proyectar el flujo de caja libre, lo que tenemos que hacer al final es proyectar el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Y ahora vamos a estar trabajando con estados financieros pro forma. Y si tienes el balance general y el estado de resultados pro forma, pues calculas el flujo de caja libre, ¿no? Ahora, para poder proyectar necesitamos dos tipos de supuestos, unos supuestos que son operativos y otros supuestos que son financieros. Los operativos ahí está, fíjense, determinando en buena medida el flujo de caja libre eh, a través de esos estimaciones operativas. Y eso obviamente nos va a determinar nuestro flujo de caja, ¿ok? Pero es importante por consistencia, vamos a decir así, de ver de dónde vienen las fuentes de financiamiento, también tener unos supuestos financieros y ver realmente cómo, si la compañía está utilizando recursos, es decir, que el flujo de caja libre es negativo, eh, quién los está financiando. Y al revés, si la compañía le sobra dinero, es decir, el flujo de caja libre es positivo, quién lo está recibiendo. Entonces, tenemos que manejar tanto los supuestos operativos como los financieros, ¿no? En buena medida, entonces, la idea, pues, del gerente de finanzas es proyectar, ¿ok? Es difícil, es complicado. Uno puede utilizar quizás un poco herramientas estadísticas como simulación de Monte Carlo para ver un poco
introducir, vamos a decir así, incertidumbre dentro de la información que estamos manejando. Em, si mal no me equivoco, la semana que viene creo tener un poco de tiempo para mostrarles cómo uno puede utilizar simulación de Monte Carlo, ¿ok? Para proyectar estados financieros. Fíjense, ahí tienen ustedes un poquito lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver el- la metodología de planificación financiera, al menos a un año, y si son 2 o 3 es parecido. Vamos a ver el porcentaje de ventas, método de porcentaje de ventas. Una de las cosas del método de porcentaje de ventas es que vamos a determinar lo que se llaman las necesidades externas de financiamiento o como aparece ahí otro nombre, additional funds needed, que va a venir del descuadre del balance general. Y obviamente pues vamos a ver cómo podemos cuadrar el balance general de manera consistente con las políticas de la empresa y por último, ver algunas desventajas de esta metodología, ¿no? La idea al final, fíjense, es, como dice aquí, tener un plan que refleje la visión estratégica de la compañía. Entonces, claro, esto viene ya mucho más abajo en lo que es la metodología estratégica. Uno obviamente primero define misión, visión, y aquí es donde los amigos del MBA pues tienen toda la idea de lo que sería la estrategia de la corporación. Por último, obviamente va a existir un plan operativo y un plan financiero que se va a ver reflejado precisamente en los estados financieros pro forma, ¿no? Ustedes tienen ahí un objetivo, vamos a decir así, o una misión de Disney, pero de hace como 15, 20 años. Es como no sé si lo ven. Mira, sí me puse, yo sabía que me lo había puesto, la camisa mía de Liesa, pero si la ven, la camisa mía de Liesa, déjame ponerlo aquí para que lo vean grande, dice 40 años, ustedes ya están en los 60 creo, ¿no? Esta camisa tiene, Wow. mira, si se ve bien, se ve todavía nueva la camisa y me la pongo bastante, buena calidad, buena calidad. Bueno, pero bueno, esa misión de Disney igual de vieja, esa es de por ahí, ya eso ha cambiado bastante. Pero bueno, si pueden ver aquí qué es lo que dicen los libros, ¿no? Aquí dice, ¿verdad? La idea es create shareholder value, ¿no? Entonces el método ese de maximización de valor. Ok, em, recuérdense a la hora de proyectar, y esto es una parte donde los gerentes de finanzas vamos a decir así, lo que yo les estoy explicando hoy es algo que no pueden cometer errores porque se sabe cómo hacerlo. Algunos gerentes de finanzas van a ser mejor que otros proyectando. Esa es la parte de arte y no necesariamente de ciencia, pero en buena medida las proyecciones van a verse afectados, y esto también de un libro de estrategia, por distintos, lo que llaman categorías sí, vamos a llamarlo así, categorías de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, la demografía. En algunas industrias, la demografía va a ser el determinante fundamental del crecimiento de los flujos de caja. Imagínense, por ejemplo, una funeraria. Las tasas de mortalidad, pues, son importantes. Por cierto, aquí en Estados Unidos hay una que se llama Stewart Enterprises, que está basada en Nueva Orleans, que es una compañía que cotiza en bolsa y creo que tiene más de 500 cementerios, ¿no? Em, obviamente, bueno, ustedes en Venezuela, el sector político legal, eso crea pues una gran cantidad de incertidumbre. Inclusive, bueno, en Estados Unidos la incertidumbre política legal también se ha incrementado en los últimos años, ¿no? El sector tecnológico, en todo sector hay algo de tecnología, en toda industria, inclusive, fíjense, en la industria de licores, que es una de las que tú dices, bueno, la cerveza se ha hecho de la misma manera por mucho tiempo, vodka igual, ¿no? Pero hace unos años aquí en Estados Unidos, creo que el FDA, el Federal Drug Administration, aprobó un producto que era como un vodka en polvo o algo así, ¿no? Y nada, es como que tú tienes el polvo, lo mezclas y ya tienes vodka. Imagínense, desde el punto de innovación es maravilloso porque el costo de transporte bajaría muchísimo. Em, Obviamente es mucho más conveniente, pero ahí a nivel de estado, en Estados Unidos, cada uno, yo creo que los 50 estados de Estados Unidos bloquearon el producto porque, claro, es más fácil
por ejemplo, para estudiantes universitarios menores de edad, que aquí en Estados Unidos menores de edad para beber son 21 años, pues es más fácil esconder, vamos a decir así, un polvito ahí para prepararse su vodka, ¿no? Pero tecnología en cada sector, hay algo de tecnología. Obviamente el entorno global es importante, la economía en general pues es importante, etcétera. Todos estos factores van a afectar a la industria y dentro de la industria pues tú tienes competidores directos, entonces tú tienes que estar, como llaman aware, pues pendiente de no solamente el entorno externo, sino también el entorno particular de tu industria y de tus competidores en particular. Fíjense que ahí tienen si mal no me equivoco, estas son las fuerzas de Porter, que tienes que tomar también en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace el plan estratégico? Bueno, dice Forecast Financial Statements on their Alternative Operating Plans. Claro, tú vas a tener distintos planes o escenarios operativos. Dice, una vez que tú tienes inclusive tu flujo de caja determinado, balance general, etcétera, estado de ganancias y pérdidas, o al menos las partidas operativas, tú vas a determinar el capital o las fuentes de financiamiento que necesitas para poder cuando dice support the plan, pues significa llevar a cabo o ejecutar ese plan. Y después dice forecast the fund that will be generated and identify sources for which require external capital can be raised, que es la última parte. Ok, yo tengo fondos internos, eso lo vamos a ver ahorita en el método de porcentaje de las ventas, pero todavía necesito dinero, tengo que acceder a fondos externos, bien sea equity o deuda. Bueno, ¿cómo cuáles van a ser las fuentes de capital que voy a estar utilizando? Claro, parte del ciclo, vamos a decir así, de planificaciones, tú planificas, apruebas el plan, ejecutas y por último tratas de monitorear a ver si lo hiciste bien o no, si cumpliste los objetivos y si no, ajustas, ¿no? Ese es un poquito de cerrar el ciclo que aparece pues en esta lámina, incluyendo el incentivo que tú generarías para que todo el mundo tenga otra vez, los incentivos alineados con la creación de valor y ejecutar el plan de manera adecuada. Ok, entonces en general, el método de porcentaje de ventas es una combinación de em, atar a ventas aquellas partidas que tienen una relación natural con ventas en caso de que tú no tengas información particular de la compañía sobre cuál es la mejor manera de proyectar esa partida. Calcular lo que se llaman las necesidades externas de financiamiento, lo que dice ahí Additional Funds Needed, y obviamente al final ver cuáles son tus fuentes de financiamiento y hacer el forecast de los balances generales y estado de ganancias y pérdidas. Una vez que tienes esos dos, proyecta flujo de caja. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplito que voy a explicar eh, muy extremadamente básico y lo vamos a ver cómo funcionaría, ¿no? Fíjense, primero tenemos este estado de resultados. Fíjense, tienen ventas, costos, no hay más nada ahí, sino ventas, costos. Ese te da tu earning before taxes, que es la utilidad gravable. Fíjense que ahí ni siquiera aparece intereses y esta compañía tiene deuda. Pero bueno, ese es el caso aquí, ¿no? Y pagas impuestos de 34% y tienes tu utilidad neta. Hay dos columnas. Ustedes tienen el histórico, el último histórico, y vamos a proyectar precisamente el estado de resultados del siguiente año. En principio, esto obviamente se hace en Excel, tú tienes tu información histórica, tú vas a tener como una pestaña, un tab ahí en Excel que va a ser precisamente un módulo de ventas. Entonces, este módulo de ventas, aquí ya nos dicen que las ventas se va a incrementar 30%, ¿ok? Y vamos a poner el número. Pero ¿de dónde viene ese 30%? Bueno, aquí es donde una compañía va a tener un módulo complejo de ventas, de modo de reflejar precisamente de dónde sale ese número de crecimiento monetario, en este caso dólares, de las ventas de 30%. Imagínense cualquier compañía tipo Apple. Entonces, Apple va a tener un modelo complejo en el sentido de que van a tener a lo mejor, mira, ok, por productos, cuánto
esperamos vender de lo que llaman los gadgets, pues que sí, el iPhone, las tabletas, etcétera. Tienes obviamente otras categorías como por ejemplo el cloud, iStore, Apple TV. Es decir, cada división va a tener su propio forecast de ventas, ¿no? Y claro, en la medida de lo posible, tú tratas que en cada una de esas unidades de negocio de Apple, tú tengas proyectes ambos, tanto price times quantity, ¿no? Tanto precio como cantidad por producto. Si una compañía tiene miles de productos, puedes agregar algo. Se puede perfectamente hacer eso. O puedes, por ejemplo, a lo mejor, bueno, mira, 95% de mis ventas o 90% de mis ventas vienen de 5 productos. Bueno, proyecta esos bien y los otros los puedes agregar, ¿ok? Eso lo pueden hacer también muchas compañías. Em, no solamente eso, sino que a lo mejor también Apple va a tener su forecast de venta por regiones. Estamos hablando de, ok, Norteamérica o Estados Unidos y después a lo mejor Latinoamérica, Europa, Asia, va a tener esas categorías y dentro de cada una de las zonas, pues obviamente a lo mejor los países más importantes hasta va a tener que proyectar tasas de cambio. ¿Verdad? Porque si a lo mejor para el caso de Apple, 20% de las ventas vienen de China, bueno, el valor del Chinese Yuan o el RMB va a ser importante. ¿Ok? Entonces eso es algo que se toma en cuenta y el resultado de ese módulo al final va a ser ese 30%. ¿Ok? Claro, el método, aquí en el método de porcentaje que vamos a estar utilizando, déjame explicar cómo funciona un poquito esto, ¿no? Tú proyectas las ventas. Entonces, si esto es importante, si en este caso, por ejemplo, me daría 2.600, que es 30% más de 2.000, ¿ok? Ya tenemos ese dato. Después vamos con cada una de las partidas y vemos si son operativas o no. Por ejemplo, y aquí vamos a suponer que muchas son operativas. Costos. Ok. Los costos vamos a suponer que son operativos. Y eso es correcto. Suelen ser operativos. Si tú vendes más, vas a tener mayores costos. Ok. Em, uno de las, vamos a decir así, limitaciones de este método es que tú aquí vas a decir, bueno, ¿qué porcentaje de las ventas son los costos? Fíjense que aquí, por ejemplo, históricamente es 85. Por eso es que yo tengo aquí 85%. El gerente de finanzas va a decir, ¿realmente van a ser 85% el año que viene o va a ser 90%? Porque tuve que negociar a lo mejor incremento de salarios con los empleados y ahora mis márgenes se van a reducir. Mi margen operativo se reduce. Entonces tú tienes que proyectar este porcentaje. ¿Ok? En el ejercicio este que vamos a estar trabajando en el PowerPoint, todo se mantiene constante. ¿Ok? Es decir, los mismos porcentajes que tenías antes se mantienen. Entonces, en este caso, decimos, bueno, los costos van a ser 85% de las nuevas ventas. Tú multiplicas 2.600 por 85% y te da ese 2.210. ¿Ok? Claro, aquí es muy sencillo. Tienes estos dos datos, calculas tu utilidad gravable, ese earning before taxes, calculas los impuestos, ya tienes tu net income. Obviamente, esto es algo que también hay que proyectar. Fíjense que, por ejemplo, aquí, qué raro que no aparece aquí el retained earnings, pero bueno, no importa. En este caso, esta compañía está repartiendo un tercio, el payout ratio, vamos a decir así, la razón de pago de dividendos es un tercio y retienen 2 tercios. Si aquí están suponiendo que esto es constante, pero el gerente de finanzas tiene que ver realmente, lo vamos a hacer así, podemos repartir un tercio y ahorrar 2 tercios. Entonces, uno tiene que definir cuáles son los dividendos que se esperan pagar el año que viene y obviamente el resto uno lo retiene. Por cierto, cuando uno, por ejemplo, para compañías que cotizan en bolsa, em, lo más importante es que los dividendos se proyectan con crecimiento, no como una fracción de la utilidad, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a pagar el mismo dividendo o vamos a incrementar el dividendo, 10%, lo que sea, ¿no? No se hace con, esto aquí lo vamos a hacer así, pero no se hace con una fracción o una proporción de la utilidad, porque recuérdense que la utilidad es volátil, el earning per share, pues la utilidad es volátil y si la utilidad, y si tú repartes un tercio de una utilidad volátil, el dividendo es volátil por periodo, ¿no? Entonces eso no lo suelen hacer las compañías que cotizan en bolsa, sino más bien el dividendo es bastante estable, ¿no? Ok, pero aquí fíjense, ya estamos diciendo, vamos a precisamente
repartir como 85.8 y vamos a estar ahorrando o reteniendo 171.6. Este dato es importante porque el de 171.6 ya sabemos que esa partida de retained earnings, utilidad retenida del el balance general pro forma del patrimonio, va a aumentar precisamente en 171.6. Eso es lo que llamamos recursos internos que la compañía no está repartiendo, sino que está precisamente eh, invirtiendo a través del patrimonio y la retención de utilidades para financiar el crecimiento futuro. Muy bien, vamos a ver el balance general. Les comentaba que en este caso vamos a suponer que la mayoría de las partidas operativas van a tener el mismo porcentaje de ventas que en el último eh, balance general histórico que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos efectivo, ¿ok? La compañía tiene efectivos de 100 y en el histórico tiene ventas de 2.000. ¿Ok? Entonces, si ustedes dividen 100 entre 2.000, les va a dar precisamente 5%. Eso quiere decir que el efectivo es 5% de las ventas. ¿Tiene lógica atar el efectivo a las ventas? Bueno, sí. Sí, porque normalmente a mayor nivel de ventas, mayor es el nivel de efectivo. ¿Ok? Em, lo mismo, por ejemplo, para las cuentas por cobrar. En el caso de las cuentas por cobrar, fíjense que si dividen 120 entre 2.000, les da 6%. ¿Tiene lógico que las cuentas por cobrar estén atadas totalmente a ventas? Y la respuesta es sí. Si la compañía mantiene la misma política de crédito a los clientes. Por ejemplo, si tú estás manteniendo que le das a tus clientes 30 días de crédito, entonces al aumentar tus ventas, van a aumentar tu inversión en cuentas por cobrar. Lo mismo para inventario. En el caso de inventario, a mayor nivel de ventas, imagínense un concesionario que vende más vehículos. Bueno, a lo mejor va a prestar más servicios, necesita más inventario de autopartes, ¿no? Entonces, si a mayor ventas, normalmente mayor es el nivel de inventario. Con una salvedad, vamos a decirlo así, en el sentido de que, y esto a lo mejor muchos de ustedes, si son ingenieros, lo han visto y también a lo mejor en otros cursos de finanzas lo pueden ver. Si bien es cierto que la relación es que a mayor de ventas, mayor efectivo e inventarios, el, a ver, la- el incremento no necesariamente es lineal, sino más bien se va a aparecer algo, creo que lo tengo por aquí atrás, espérense un momentico, lo voy a poner aquí y ahora me devuelvo. El incremento se va a ver algo más así como aparece aquí. Es decir, que si a mayor ventas, si tú vendes más, ¿ok? Tú necesitas mayor inventario, pero en una menor proporción, ¿ok? Entonces, como dicen aquí, la segunda derivada es negativa para aquellos que son ahí ingenieros o tienen buen background matemático, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea, pero realmente de un año a otro, etcétera, uno suele hacer aproximaciones lineales, que es precisamente atarlo a ventas, ¿no? Déjenme volver entonces donde estaba. Por cierto, si tiene alguna duda, me interrumpen ahí. Fíjense, cuando nos vamos a propiedad, planta y equipo, ahí hay que tener cuidado, ¿ok? Porque, por ejemplo, y esto ustedes ahí son expertos allá en Venezuela, ¿no? El 30%. Y ojo, en Estados Unidos también ahorita hay mucha inflación, ¿no? Pero si las ventas aumentaron 30%, sabemos que las ventas es precio por cantidad. Entonces, me está aumentando los dólares porque aumentó el precio, ¿ok? O me está aumentando las ventas porque aumentó la cantidad. Si aumentan las ventas porque aumentó el precio, no necesariamente yo tengo que invertir más en propiedad, planta y equipo. Fíjense que aquí yo estoy diciendo, inicialmente la propiedad, planta y equipo es 640, eso es 32% de las ventas. Si divides 640 entre 2.000, te da 32%. Ahora, como tengo nuevas ventas, entonces estoy diciendo que tengo que invertir más. Aquí es donde el gerente de finanzas va a hacer el análisis y decir, ¿realmente tenemos que invertir más? Esa es una partida donde si están trabajando internamente, pues ustedes son el gerente de finanzas, es mejor ustedes tienen su plan de inversión, sé que tengo que invertir tanto este año y ajustas cuál es la propiedad, planta de equipo o el activo fijo neto.
Cuando tú eres un analista externo, algunas veces tienes que utilizar este método porque no tienes la información del plan de inversiones de la compañía. Pero si llegas a tener el plan, es mejor hacer el ajuste directo de la partida con el plan de inversiones de la compañía y no atarlo a ventas, ¿ok? Se pueden hacer unos ajustes dependiendo de la capacidad instalada. Aquí en este ejemplito vamos a estar trabajando en el sentido de que si yo invierto, a ver, si yo aumento las ventas, tengo que invertir más porque estoy trabajando a full capacity. Esa es otra de las razones que hay que tener cuidado con ¿cómo se llama? La propiedad planta de equipo o el activo fijo. No necesariamente el hecho de que ustedes incrementen las ventas 30% significa que tienen que invertir. Vamos al caso inclusive de que son 30% en unidades. Si estaban en una recesión y estaban trabajando al 50% de la capacidad instalada, a lo mejor puedes incrementar 30% sin ningún problema. ¿Ok? O sea, nada más para esa partida hay que tenerla cuidado. Pero en los ejercicios académicos que vamos a estar viendo, si no les dicen nada, asuman que es porcentaje de ventas y que están trabajando al 100% de la capacidad instalada. ¿Ok? Fíjense, en este ejercicio estamos suponiendo que todas esas partidas son operativas y por eso las estamos atando a ventas. ¿Ok? Cuando nos vamos al lado del pasivo y patrimonio hay que tener más cuidado. Esta partida es accounts payable, que es cuentas por pagar. Otra vez, si vendes más, vas a poder financiarte más con los suplidores, entonces no hay problema. La atamos a venta, vamos a decir que 60 sobre 2000 es 3%, entonces la vamos a atar con ese porcentaje. ¿Ok? Fíjense que después vemos aquí, cuando vamos al resto de las partidas, notas por pagar, es como deuda a corto plazo, es una partida financiera, no la vamos a atar a ventas. En este paso decimos no se ata a ventas. Deuda a largo plazo tiene que ver con la política financiera de la empresa, no se ata a ventas. Y lo mismo con el patrimonio, nada de atar las ventas, ¿no? Entonces, esos son los porcentajes, ¿ok? Nada más estamos determinando los porcentajes. En el siguiente paso, aquí estamos. Una vez que ustedes conocen los porcentajes, van a calcular cuál es el estimado de cada una de esas partidas. Por ejemplo, fíjense, dijimos que el efectivo es 5% de las ventas. Si se mantiene constante en 5% para el año que viene, eso es algo que ustedes tienen que analizar, ¿ok? Entonces, van a aplicar ese porcentaje a las nuevas ventas de 2.600. Entonces, claro, tú dices, pero ok, va a ser 5%, pero de las nuevas ventas, al multiplicar 2.600 por 5%, les va a dar 130. Fíjense que fue un incremento de 30% también, ¿no? Em, Cuentas por cobrar era 6% de las ventas, les va a dar 156, es decir, 6% por 2.600, 156. Y así sucesivamente. Creo que el inventario era 7%, de 2.600 aumentó 42. Aquí este es el aumento. ¿Ok? Fíjense que el Netflix Asset, el activo fijo neto también aumentó muchísimo. Estábamos en 640 y aumentó a 832. O sea, bastante. ¿Ok? Noten aquí, noten aquí que como todos los activos son operativos, el 30% de las ventas hace que mi total activo también aumente 30%. Antes estaba con total activo de 1.000, ahora estoy con total activo de 1.300. ¿Ok? En este ejercicio tan sencillito, pues esto pasa. ¿Ok? Cuando nos vamos al lado del pasivo y patrimonio, ya hay que tener cuidado. Fíjense. A accounts payable o cuentas por pagar, sí, las atamos a ventas, era creo que 3%, a ver cuánto que era, me pasé, 3%, sí, aquí está el 3% de las ventas, entonces 3% de 2.600 va a ser 78. Fíjense, como el resto de las partidas son financieras, mantengo el mismo valor, ¿ok? Mismo valor, con la excepción de utilidades retenidas, que yo sabía de mi estado de resultados pro forma, que las utilidades retenidas iban a aumentar en 171.6. Entonces, si hay un incremento en las utilidades retenidas de 171.6. ¿Ok? Calculo pues mi balance general y en este
vamos a decir, en este paso, hasta este paso que está aquí, mi balance general no cuadra. Fíjense que tenemos aquí 1.300 en total activo y tenemos 1.189 en total pasivo más patrimonio. ¿Ok? La diferencia entre los dos es lo que, por lo menos cuando yo estudié en el IESA contabilidad, se llamaba un PQC, una cuenta para que cuadre. ¿Ok? Que tenemos que colocar ahí. ¿Ok? Pero obviamente en finanzas como en contabilidad, pues no suena bien una cuenta para que cuadre, le vamos a poner un nombre bonito y la vamos a llamar External Financing Needed o Additional Funds Needed, ¿ok? Y ese es el significado un poco. En principio, lo que está pasando aquí es que la compañía está esperando a lo mejor una expansión importante de 30% que no puede ser financiada con recursos internos, este 171.6 de que equity y el incremento natural de las cuentas por pagar no dan para cubrir el crecimiento y por eso es que necesitamos 110.4 adicionales. ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama precisamente el Additional Funds Needed o External Financing Needed. ¿Ok? Voy a parar aquí a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Profesor, una pregunta. Sí. ¿La deuda a largo plazo siempre se mantiene fija? Sí, en este paso, fíjate, aquí es donde vamos a parar y decir, ok, necesitamos 110.4, ¿ok? Fíjate que yo nada más estoy atando a venta las partidas operativas. Todas las financieras, digo, las voy a dejar igual por los momentos, con la excepción de las utilidades retenidas, que obviamente de la proyección de del estado de resultados, yo ya sé que va a aumentar en 171.6. Recuérdense, por ejemplo, este 171.6 que está aquí lo teníamos aquí está, un momentico, de este estado de resultados que proyectamos aquí, ¿verdad? Dijimos, vamos a ahorrar 171.6. Esa es la única partida, vamos a decir así, que en principio vamos a aumentar, ¿ok? Ojo, todavía tenemos que trabajar porque tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos a obtener, cómo vamos a financiar ese déficit de 110.4? ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos entonces. Fíjense, y aquí es donde, claro, ya el gerente de finanzas dice, ok, vamos a ver entonces de dónde obtengo yo el dinero. Pero para obtener ese dinero, obviamente el gerente de finanzas va a ver cuál es la política financiera de la propia compañía, cuál es su estructura de capital, cuáles son los covenants, pues esas restricciones de deuda que no puede, vamos a decir, que tiene que respetar porque si no, él se mete en problemas con la deuda existente, ¿no? Vamos a suponer inicialmente que, y esto otra vez un ejercicio académico, que las restricciones de la deuda son las siguientes. La compañía tiene que mantener, creo que se llama una razón corriente de 2. Recuérdense que la razón corriente es activo circulante entre pasivo circulante. Activo, ahora lo estoy poniendo aquí en español, entre pasivo circulante debe ser mayor o igual que 2. ¿Ok? Y la otra, deuda total activo, bueno, es deuda total activo, una razón de apalancamiento menor a 0.4. Entonces yo tengo que tener cuidado, no puedo tener una razón corriente mayor a ese valor y mi endeudamiento tiene que ser menor que 0.4. Además, esta compañía en cierta medida utiliza lo que llamaban el Myers and Magloff, el pecking order, ¿no? En el sentido que dice, bueno, si necesito dinero, a excepción del efectivo, sería, vamos a utilizar deuda primero de corto plazo. Si todavía necesito dinero, voy a utilizar deuda de largo plazo y voy a utilizar patrimonio como último recurso. Que entonces vamos a ver qué pasaría si yo sigo esa estrategia financiera para buscar dinero, ¿no? Ok, entonces, aquí lo voy a hacer en papel un poquito con los números que tenemos para que ustedes vean más o menos cuáles serían esos máximos de deuda que podríamos obtener dada esta política de estrategia financiera que tenemos aquí, ¿no? Y después vemos, porque hay como miles de escenarios, pues, que podemos adoptar para financiar. Cuando digo miles son realmente infinitos, pero para poder adoptar ahí, ¿no? Pero vamos a buscar el máximo de deuda en donde estaríamos precisamente en los límites de los que llaman covenants, pues, de la deuda, ¿no? Ok, para hacer eso, déjame ver cómo hacer esto. Yo creo que voy a hacerlo.
porque con el papel y después volviendo aquí va a llevarse como mucho tiempo. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente, denme un momentico aquí. Creo que va a ser más fácil. Voy a borrar aquí todo, discard. Ok, y ahora voy a meter una nueva lámina y ahí es donde voy a pintar yo. Después de esta. Aquí yo creo que será, voy a meter dos por si acaso. Ok, aquí que estábamos. Me voy aquí a... ¿Qué pasó? Ok, aquí tenemos los números. Perfecto. Ok, fíjense. Vamos a comenzar con la primera razón que tenemos aquí de razón corriente mayor o igual que 2, ¿ok? Fíjense, si tenemos, y lo voy a poner aquí en inglés, tenemos account, no, current assets. Me equivoqué aquí, ya va. Erase all. Ok. Entonces tenemos current assets over current liabilities debe ser mayor o igual que 2. Muy bien. Pero ¿cuál es el nivel de current assets que tenemos hoy en día, verdad? Entonces, si nos vamos ahorita al current assets, fíjense, nuestra proyección, tenemos que los activos circulantes que estamos proyectando son 468, ¿ok? Entonces, si tenemos activos circulantes de 468, esto implica aquí, ¿verdad? Que current liabilities debería ser menor o igual que current assets sobre 2, que esto sería entonces 468 entre 2, y eso le da entonces 234, ¿no? 234. Correcto. Eso es lo que sería, es decir, el pasivo circulante no puede ser mayor de 234. ¿Ok? Si nos vamos al balance general proyectado que tenemos, fíjense que tenemos ya 218, porque teníamos aquí 140 que se quedó igual, hubo las cuentas por pagar son 78, entonces tenemos 218. Si el máximo es 234 y le restamos a esto 218, ¿verdad? Me quedaría 16, si mal no me equivoco, máximo que puedo pedir de corto plazo. Otra vez es un máximo, ¿no? Que puedo pedir de corto plazo. En otras palabras, yo podría aumentar esta partida que está aquí en 16, pero ahí quedaría como en el límite ese es el punto en el cual mi razón, vamos a decir, al corriente, es exactamente igual a 2. ¿Ok? Entonces, Profe, solo máximo. Sí. ¿qué partida sería esa? La NP. NP, ese es como una deuda a corto plazo, la puedes llamar, sí, Notes Payable en Estados Unidos. Es como una línea de crédito, se llama como notas por pagar, ¿ok? Pero es una partida financiera porque la compañía paga intereses explícitos eh, por esa deuda, y por eso es que no lo aumentamos, porque es una partida financiera, ¿ok? Ok. Entonces esa es nuestra deuda a corto plazo. Si quieren la pueden llamar ahí deuda a corto plazo. Entonces, máximo 16. Fíjense que necesitamos 110. Entonces, podemos llegarle a 16 en el corto plazo. Vamos a ver qué pasaría con la deuda de largo plazo. ¿Ok? Y ahí nos vamos a ir y utilizar esta razón de deuda total sobre activo, ¿no? Fíjense, pone aquí, voy a poner así como una línea para que no nos confundamos. Si nosotros tenemos que la razón es deuda sobre activo, es menor o igual que 0.4. Ok. Y tenemos que el activo, recuerden que el activo dijimos que eran 1.300. Ok. Otra vez vamos a verlo aquí. Fíjense, proyectamos, estamos como total activo 1.300. Ok. Entonces, si el total activo es 1.300, esto implica entonces que la deuda debe ser menor o igual que 0.4 por 1.300. ¿De acuerdo? Y eso, si mal no me equivoco, les va a dar menor o igual que 520. No puede ser mayor pues que 520. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Fíjense, si ya nos fuimos con el máximo de deuda, recuerden que esto es deuda total, 520 es deuda total, ¿no? Porque es la D, pues, deuda total. Pero en el corto plazo, estamos diciendo que nos vamos a ir a 234, que es el máximo. Si restamos, esta es deuda total, vamos a poner aquí total debt, voy a poner aquí, total debt, ¿ok? Si le restamos a esto 234, que es el short-term debt, deuda a corto plazo, ¿ok? Nos quedaría que la deuda a largo plazo, long-term debt, sería, ¿cuánto es aquí? 6, como, debería ser 286, ¿correcto? Entonces, si mi deuda a largo plazo es 286 máximo, ¿cuánto tengo yo ahorita? Entonces, si yo voy al balance general, fíjense que yo tengo 200, ¿no? Entonces, si tengo 200, el máximo que yo puedo pedir, si restamos aquí lo que ya tenemos, ¿verdad? De 200, el máximo que yo puedo pedir sería 86, ¿verdad? Esa es la nueva deuda de largo plazo. Como para culminar un poco, recuerden que ustedes necesitan 110.4, 16 de corto máximo, 86 de largo plazo, esos son 102. Si restas ahí, todavía estás corto 8.4. Ok, decir que no hay manera, a ver, em, no hay manera de financiar las operaciones creciendo 30% sin acceder a patrimonio. Anyway, ¿no? Entonces, claro, cualquier deuda, ¿verdad? Menor a 16 en el corto, menor a 86 en el largo y el resto equity funcionaría. Funcionaría porque obviamente no estás rompiendo los covenants esos de deuda, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este slide que aparece aquí, lo que se hizo fue lo siguiente. Recuérdense que el máximo era 16 de corto. Ok, entonces dijimos, bueno, no nos vamos a ir al máximo, vamos a pedir nada más la mitad de eso, que son 8. Ok. Decíamos que la deuda de largo plazo máximo 86. Bueno, aquí también nos estamos diciendo, bueno, vamos a pedir la mitad, que es 43. ¿Ok? Y el resto, fíjense que aquí sí hubo un incremento del patrimonio, de la diferencia, pues. Si 16 perdón, 8 más 43 más 59.4, si la suma de las tres partidas estas que tengo en círculo ahí, les va a dar el 110.4. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ahora, puede ser cualquier número. Esto es simplemente un escenario que funciona, pero ustedes podrían pedir aquí, no sé, 10 aquí, podrían pedir 50 en largo plazo y el resto equity. Digamos, hay un rango, un conjunto de valores que van a funcionar y ese conjunto de valores que funcionan son aquellos que en donde tú pides menos de 16, menos de 86 en el largo y el resto patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo claro, profe. Perfecto. Ok, gracias. Vámonos ahorita a las siguientes láminas. Denme un momentico aquí. Ok. Yo que a lo mejor le di yo sin querer, no sé. Ok. Entonces, fíjense, déjenme entonces seguir con un momentico aquí con las láminas, a ver. Ok. Em, Fíjense, les voy a pasar les voy a pasar ya va, déjame ver un momentico aquí. Ok, déjenme comentar unas láminas y ahora les voy a pasar un archivo en Excel. Es más, les voy a pasar el archivo en Excel primero, que son con estos datos que aparecen aquí. Explico yo unas láminas que tienen que ver un poquito con ciertos supuestos y después entonces voy a explicar el archivo en Excel. Denme un momentico entonces, lo voy a mandar por el chat para que lo tengan. A lo mejor está en la página, no me acuerdo ahorita. em, si está en la página web, pero igual se los voy a pasar aquí. Pero un momentico.
Tengo que cerrarlo, creo que lo tengo abierto. Ya va. Ok, ya se los mandé por el chat. Entonces vayan abriéndolo. Yo ahorita empiezo a explicar algunas cositas sobre ese archivo. Ok, mientras ustedes abren ese archivo, yo voy a mostrar algunas láminas, comentar sobre ciertos supuestos. Venme para atrás. Ok, aquí estábamos. Ok, fíjense. En general, ok, como yo les decía, cuando uno aplica un método de porcentaje de ventas, hay como ciertas simplificaciones, ¿ok? Una de ellas es que va a existir una relación lineal entre las ventas y la partida que ustedes estén estimando, ¿ok? Que es lo que aparece básicamente aquí en este slide que ustedes tienen ahí. Voy a poner esto aquí para poder pintar en esta línea que tienen aquí. Este es el ejemplo del inventario. Estamos suponiendo que si te aumentan las ventas al doble, entonces el inventario también va a aumentar al doble. ¿Okay? Aquí aparece inventario. Pero cualquier activo operativo, A star en estos slides, significa activos operativos aumentarían en la misma proporción. Y ya vimos, como les explicaba yo en la otra lámina, que no todos los activos operativos óptimos, el nivel óptimo de inventario, no necesariamente va a ser una función lineal de las ventas. Va a ser a lo mejor una función como la que ustedes tienen ahí con pendiente segunda derivada negativa. ¿Ok? Entonces, es cierto, a mayor nivel de ventas, mayor es el nivel de inventarios, pero en una proporción decreciente. ¿Ok? Fíjense, aquí tienen ustedes un poquito lo que es la relación entre inversión en propiedad, planta y equipo y ventas. ¿Ok? Cuando ustedes asumen una relación lineal, que es el método de porcentaje de ventas, sería como la línea recta esa que ustedes tienen aquí. ¿Ok? Sin embargo, la inversión es una función, creo que esto en ingeniería se llama una función parte entera o algo así, ¿no? Pero es la línea azul oscura, azul clara, perdón, que tienen ahí, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa? Y esto sucede nuevamente para la mayoría de las empresas, ya menos si quieren, tradicionales o industrias tradicionales donde necesitas un mínimo de capacidad instalada, una línea de producción para producir un mínimo de 1 millón de unidades, ¿no? Fíjense, eso significa que antes de arrancar, de poder vender una sola unidad, ustedes deberían de invertir de manera importante, ¿ok? Entonces ya vas a tener a lo mejor una máquina que produce 1 millón de unidades, ¿no? Una vez que tú estás vendiendo 1 millón de unidades, si quieres vender una más, ya estás trabajando a máxima capacidad. Ok, fíjense que entonces hay un periodo, que es este periodo horizontal aquí, donde tú puedes vender a lo mejor hasta 1.000 unidades, ok, sin necesidad de invertir más. Es decir, que estás en esta parte horizontal donde tú estás incrementando ventas sin invertir más. Pero llega un punto donde ya básicamente tienes que abrir una nueva línea de producción, te cuesta mucho, ¿ok? Y después no tienes que invertir más por un periodo determinado. Entonces, las inversiones son más, llámelo si quieren, es una función discreta, no continua, y cuando uno está atándolo a ventas, está asumiendo que la inversión en propiedad, planta y equipo es continua, perdón, sí, continua, eso es lo que uno está asumiendo, lo cual no necesariamente es el caso, ¿no? Entonces, por eso es que esa es una partida donde ustedes, en la medida de lo posible, tienen que tratar de ver realmente cuánto la compañía va a invertir en los siguientes años, de acuerdo a un plan de inversión, y no necesariamente atar la venta. Pero si no tienen la información, eh, eh, en el largo plazo, vamos a decir así, atarlo a ventas no necesariamente es tan grave, ¿ok? Pero para proyectar eh, en el corto plazo puede haber un error de estimación importante. Ok,
Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, vámonos a ir al archivo en Excel para explicar unas cositas del archivo en Excel. Espérate que lo cerré yo. Déjame volver a abrir. Yo juraba que tenía este. ¿Cómo que no? Ahí va. ¿Qué pasó? No quiso abrir. Voy otra vez. Ahí está. ¿Sí lo ven bien? Voy a ponerlo un poco más Sí, grande. Voy a poner esto un poco más grande. Espera un momentico. Voy al tope para explicar. Ok. Fíjense, esta es una compañía que básicamente tienes tu información al 2024. En el lado izquierdo tienen el balance general. En el lado derecho tienen el income statement. Ok. Tienen toda la información ahí. Aquí aparece precisamente un ejemplito en el cual, digo, a mí se me olvidó cambiar esto 2024, esto no es, esto es 2025 sales. Espera un momentico a ver. Ah, no, esas son las ventas correcto, esas son las ventas del 2024, está bien. Pero estos son los datos que vamos a estar utilizando para proyectar, ¿ok? Fíjense, tienen el nivel de ventas, ese cero es el actual. Están suponiendo que tanto la empresa que se llama Hatfield como la industria están creciendo en el mismo porcentaje, 15%. Eso implica que básicamente la compañía va a mantener el mismo market share, ¿no? La industria crece, pero ellos tienen la misma proporción. Ahora, si ven el resto de los indicadores, algunos que tienen que ver con, tú sabes, rentabilidad, etcétera, esta compañía como que lo está haciendo peor que la industria. Fíjense, por ejemplo, el profit margin, el margen neto. Esta compañía por cada $100 de ventas nada más obtiene $1.2 de utilidad neta. En cambio, en la industria es 2.7, que dice yo aquí. Em, Fíjense, este Assets over Sales, este es como el inverso correcto. de, sí, este es el inverso de la rotación de activos, ¿no? Creo que se llama Capital Intensity Ratio, se llama también la razón de intensidad de capital, ¿no? Entonces, claro, recuérdense que si calculas el inverso, que es ventas entre activos, la idea es que cuanto mayor, mejor. Entonces aquí está peor porque este número es mayor el inverso, ¿no? Entonces tienes problemas ahí también. Entonces hay muchos donde realmente la compañía no lo está haciendo tan bien. Y fíjense, aquí tienen ustedes el DuPont. Y si ven el DuPont también, esta compañía lo está haciendo peor en cuanto a, ahí sí tienen la rotación de activos. Y sí es una compañía que está un poco más apalancada. Pero igual, por muy apalancada que esté, el ROE está muy por debajo de la industria. Entonces hay problemas aquí, ¿no? Muy bien. Déjenme explicar un poquito esta fórmula que aparece aquí, ¿de acuerdo? Esta fórmula, déjenme ver un momentico aquí, algo. Ok, esta fórmula es simplemente si los márgenes se mantuvieran constantes, es decir, si mis márgenes, quiere decir todo como porcentaje de ventas en el estado de resultados y en el balance general se mantuviera constante con respecto a lo que yo tenía el año pasado, para aumentar ventas 15%, que es lo que están suponiendo aquí, ¿cuánto serían mis necesidades externas de financiamiento? Ok, fíjense que les queda 147.75. Ok, aquí lo están calculando con una fórmula. Ok, fíjense, esta es la fórmula que aparece aquí. Pero yo les voy a explicar un poco, porque en los libros les encanta enredar esto. Esto no es tan complicado como parece, ¿no? Entonces voy a ir a los slides y les voy a explicar esta fórmula aplicada al ejercicio que hicimos en los slides para que vean de dónde viene todo. Ok, va a ser muy, muy sencillo. Entonces, denme un momentico. Lo que voy a hacer es primero mostrarles los slides. Esa fórmula la tengo por aquí en algún lado. Aquí está. Un momentico. Sí, es la misma. Aquí está. Entonces, simplemente la voy a copiar en papel. Denme un momento y ahora se les muestro el papel. Voy a poner aquí. Y voy a explicar también un poco la anotación.
Esto lo tomé de un libro de Cengage Learning. ¿Qué libro utilizan ustedes en la maestría de finanzas? Estamos usando varios. Varios, ok. El de profesor Urbi, estamos usando en finanzas corporativas, usamos uno de Teamblanc, no me acuerdo Titman, ajá, Teamblanc, Gridman y Titman. ese Oye, mismo. ese es peludo, ese libro es, bueno, Ese sí, mismo, ok, ese ok. mismo. Sí, no, Y, bueno, por lo y menos hemos el que yo me usado... leí, a lo mejor hay uno, hay una versión más fácil, pero yo el que me leí cuando estaba joven, sí, estaba complicado. Pero es un buen libro, sí, sí. Y Urbi está enseñando investment, ¿verdad? Inversiones. Nos está dando clase ahorita la segunda parte de gerencia de inversiones y creo que nos va Exacto. a dar productos derivados. Ok, ok. Sí. Sí, no, ya es de inversiones sí sería otro. Ok, ya creo que la tengo aquí. Ok, déjeme explicar un momentico aquí la anotación y ahora me voy yo al papel. Fíjense, aquí en los slides tienen un poquito la anotación. Ellos llaman aquí a Zero Star lo que son activos operativos, como todos los activos operativos, ¿no? Y ese cero son las ventas iniciales. Entonces, a cero significa activos operativos iniciales, ventas iniciales, ¿no? Delta S, bueno, es el incremento de ventas en dólares, ¿ok? Otra vez, el star L0 significa pasivos operativos. En nuestro caso va a ser las cuentas por pagar, ¿ok? M es Profit Margin, en vez de CPM, aquí es M, Profit Margin, y el POR es el Payout Ratio, que es dividendos entre utilidad neta, ¿no? Entonces, esa es la notación que ustedes tienen ahí, ¿no? Entonces, eh, por qué da lo que da, ¿no? Y en el caso nuestro, si ustedes aplican esta fórmula al ejercicio que estábamos viendo, les daría el 110.4. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero déjenme ponerles aquí en el papel precisamente cómo voy a simplificar un poquito esta fórmula para que se entienda mejor. Eh, Vamos al papel aquí, ya va. Creo que conecté la cámara. Déjenme poner la luz aquí. Ok, ahí ven la fórmula bien, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Sí. Ok, entonces fíjense, eh, el truco está aquí en que, digamos, delta S entre ese cero es el crecimiento. Ok, y recuérdense que en nuestro ejercicio de los slides, las ventas me crecían 30%. Ok, entonces, si el primer término lo podemos simplificar diciendo de que si yo multiplico los activos operativos por el crecimiento de las ventas, porque delta S es ese 1 menos ese 0 entre ese 0, ese es el crecimiento de las ventas que estábamos proyectando en 30%. ¿Ok? Lo mismo aquí, fíjense, esto que está aquí es ventas, ¿no? Entonces, aquí yo diría L0 star por G serían el crecimiento de mis ventas. ¿Ok? Y ahora, todo esto que está aquí, ¿verdad? Va a ser el crecimiento de las utilidades retenidas que calculábamos en 171 punto, ¿qué? O punto algo. Punto Sí, 6. exacto. Fíjense, em, aquí lo voy a, claro, esto está S1 y el profit margin. La manera como podemos verlo aquí sería así. El profit margin sería utilidad neta 1, ¿verdad? Entre ese 1 multiplicado por ese 1. Esto lo multiplicamos por 1 menos el payout ratio. Entonces, claro, se te va ese 1 y fíjense que si yo multiplico la utilidad neta por 1 menos la razón de pago de dividendos, precisamente me da lo que retengo. Entonces, esto es básicamente el incremento de las utilidades retenidas, retained earnings. Entonces, claro, vamos a ver los números para que vean que nos queda 110.4, ¿no? Fíjense, si yo me voy a los slides, es más, le voy a poner aquí los números porque me tardo en ir a los slides. Recuérdense que mis activos iniciales eran 1000, ¿ok? Y las Correcto. ventas se aumentaban en 30%. Ustedes a lo mejor lo tienen por ahí. Es decir, que mi activo aumentó en 300, ¿ok? Si mal no me equivoco, el pasivo circulante
el pasivo circulante inicial era 60, y si yo lo multiplico por 30, que es el crecimiento de las ventas, me quedaría en 18. Fíjense, este es mi incremento de activos, pero yo me financio 18 con mi cuentas por pagar, digamos, dinero que me viene de mis suplidores. Y después este sería el 171.6, si mal no me equivoco, que se incrementaron la utilidad retenida, ¿no? Voy a ponerles aquí entonces el papel para que lo vean. Vamos a ver eso ahí en los slides. Fíjense, déjenme un momentico aquí para que vean. Aquí está, miren. Incremento de 300, ¿verdad? Si tú multiplicas, a ver, para que me voy a ir aquí atrás. Un momentico. Fíjense, mi A0 Star, que es el original es 1000, lo multiplicamos por 30%, me queda el 300 que tenía yo aquí. ¿Ok? ¿Cuál era mi pasivo circulante inicial? Mi pasivo circulante inicial era 60. ¿Ok? Que al multiplicarlo por 30%, me queda precisamente 18, que fue lo que me aumentó mi pasivo circulante. Y ¿cómo se llama? La utilidad retenida aumentó en 171.6. Entonces, 300 menos 18 menos 171.6 te va a quedar el mismo 110.4 que tenemos aquí. ¿Ok? Les estoy explicando la fórmula, y aquí me voy al archivo en Excel de una vez. Está el archivo Excel aquí. Porque si bien tú dices, bueno, Eduardo, pero si puedes proyectar específicamente cada una de las partidas, esto va a ser mejor, cierto, eso es así. Pero muchas veces los gerentes, perdón, los analistas financieros, cuando van a un conference call de una empresa, etcétera, y la compañía está hablando de que, bueno, no, yo voy a aumentar las ventas en, no sé, 20%. Inmediatamente los analistas financieros con su calculadora hacen estos cálculos con datos históricos y preguntan, bueno, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero? No, no, tenemos recursos internos. Coño, según los datos que me da aquí, como que tienes que acceder a los mercados externos, ¿no? En pocas palabras, es como que puedes estimar un poco cuál sería la inversión por parte de la empresa, dado lo que sería el plan de crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, esa formulita todavía se sigue utilizando mucho eh, con todas las simplificaciones que tienen, porque fíjense que aquí estamos suponiendo que la fórmula utiliza los datos. Estamos hablando márgenes y porcentaje de ventas del periodo anterior que no necesariamente se va a repetir en el futuro. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Ok. Cuando hagamos el ejercicio Ajá. saldrán dudas. Claro, así es verdad. Eso es verdad. Sí. Ahí es que Que salen por las dudas. cierto, sí, que por cierto, déjame ver cómo estamos de tiempo aquí yo. No, si todavía tenemos un tiempito. Acuérdeme cuando sean aquí son las 6, cuando sean las 7 de ustedes, para ir les voy a mostrar un poco el ejercicio colaborativo número 3 que todavía no lo he publicado porque quería precisamente comentarles algo al respecto. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, porque este lo vamos a lo mejor trabajar como en dos partes, donde van a poder hacer una parte esta semana, antes del miércoles, pero la otra parte, a lo mejor necesito explicarle Guito para que lo terminen. Yo extiendo un poco, a lo mejor ponemos el deadline, no el domingo que viene, sino un poquito más tarde, ¿ok? Pero bueno, me acuerdan entonces ahí como en 20 minutos. Fíjense, em, hay una fórmula que proviene de la misma, a ver, sí, una fórmula o un concepto que se llama, lo tienen aquí, el self-supporting growth, ¿ok? El self-supporting growth básicamente es una fórmula que asume qué pasaría o cuánto tú pudieras crecer solamente con recursos internos. Es decir, si por razón estás como en el COVID, ¿no? O hay mucha incertidumbre y los mercados están cerrados porque hay mucha incertidumbre y nadie te quiere prestar dinero. ¿Cuál sería el crecimiento máximo solamente con recursos internos? ¿Ok? Eso es lo que llaman en inglés el self-supporting growth rate. Creo que otros libros lo llaman el internal growth rate, porque es con recursos internos. ¿Ok? Y esa es la formulita que tienen ahí. Si la aplican, por ejemplo, esta compañía
nada más, si todo lo que, digamos, si los márgenes históricos se mantienen y los porcentajes de venta históricos se mantienen, si quiere crecer 15%, si quiere, perdón, crecer, solamente podría crecer 1,38, porque no genera suficientes recursos internos como para crecer más, ¿no? ¿De dónde sale esa fórmula? Y les voy a explicar rapidito porque no es complicado, ¿ok? De esa fórmula sale de la fórmula que ya vimos. Se la voy a poner aquí para que la vean. Y a lo mejor la matemática esa la pueden hacer ustedes, pero les voy a poner el setting, ¿no? Es esta misma fórmula. Déjenme hacer un cambio aquí a esta parte, que voy a copiar otra vez. Sería A0 star growth eh, menos L0 star growth. Y aquí se me olvidó, esto es menos aquí, ¿no? Ok, entonces sería menos. Espérense un momentico aquí, que voy a hacer un cambio aquí. Que M S0 por 1 más G. Fíjense que estoy cambiando el S1 por S0 por 1 más G, esto me daría el S1, ¿no? Y esto lo multiplicamos por 1 menos payout ratio. Y recuérdense, esto es lo que llamamos el additional funds needed. Estamos estimando el additional funds needed, ¿no? Que esta es la fórmula que tienen aquí. Entonces, additional funds needed es supuestamente esto. Ok. Entonces, ¿de dónde viene la fórmula que aparece en los slides y en el, es un break-even análisis, ¿ok? Simplemente lo que están haciendo es que ustedes fuerzan additional funds needed a cero, que el cero, recuérdense que si el additional funds needed, que es el descuadre del balance general, lo fuerzan a cero, ahora van a calcular cuál sería esa tasa, vamos a poner aquí un cero en vez de estar, cuál sería esa tasa de crecimiento que hace que el crecimiento sea cero, ¿ok? Y les daría la fórmula que tienen ahí. Déjenme irme otra vez. Si les estaba compartiendo yo ¿Nunca les compartí el papel yo o no? Sí, sí se vio antes, profe. Sí, sí, no, sí lo estoy compartiendo. Ok, stop share. Ok, voy aquí al... Ok, sin embargo, esa fórmula ahora, esa fórmula en particular, ya no necesariamente se utiliza mucho porque ustedes pueden utilizar las herramientas de Excel para hacer break-even análisis y en este caso solamente están calculando una variable, entonces pueden utilizar GoalSeek. Aquí lo explican, pero déjenme mostrarles un poquito aquí cómo pueden calcular este dato. Fíjense, si tienen el modelo bien armado y todo trabaja bien, ustedes precisamente pueden calcular esta tasa de Hatfield, ¿cuál sería la tasa de Hatfield que hace que y van a forzar el additional funds needed a cero, ¿no? Entonces, fíjense, me voy a ir aquí espérense un momentico que el menú de... Profesor, eso no sería como un solver. Bueno, recuérdate que el solver es más poderoso que GoalSeek, ¿no? Porque el solver, tú a lo mejor vas a cambiar o tienes que cuadrar varias variables. En este caso es como una ecuación de una sola variable, entonces con GoalSeek es más fácil. Pero puedes utilizar solver, sí, ¿ok? Pero fíjense, GoalSeek es bien sencillo porque tú te vas aquí ¿dónde está eso? Te vas aquí al menú de, ok, aquí está, en Data, te vas aquí a What If Analysis, te vas a GoalSeek, ¿no? Entonces, te sale esta pestañita pequeñita. La de Solver es más compleja. Entonces dice Set Cell. Entonces, tú vas a forzar, y ese es donde te vas aquí. ¿Por qué no me muevo yo? No sé. Espera un momentico. Porque tú quieres forzar Set Cell a esta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Te vas otra vez aquí, What If Analysis, GoalSeek. Ahora sí me muevo. Ok. Set Cell. Precisamente esta que está aquí, ¿dónde tenemos nuestra fórmula? Aquí está, 147. Esta fórmula de P56, que es nuestra fórmula de Additional Funds Needed, la vas a forzar a cero. Aquí pones un cero. By changing, entonces te vas al 15% que tenemos aquí, ¿no? Entonces dice, va cambiando esta. Cuando le das OK, ella ya te la calcula aquí, ¿verdad? Porque es una sola variable que estás moviendo y te da precisamente lo mismo que daba la fórmula esta de 1,382. ¿De acuerdo? Y otra vez con Solver también lo puedes hacer. ¿Ok? ¿Preguntas?
Ok, nada más quería mostrarles esa formulita porque yo creo que es como que dice importante entender ese concepto. Hay otra fórmula, por cierto, que es más compleja, que se llama no internal growth rate, but sustainable growth rate. Sustainable growth rate, el concepto es el siguiente, y eso se puede hacer, pero nuevamente es más complejo, ¿no? Cuando tienen un modelo, a lo mejor vale la pena crearlo. Es cuánto pudiera yo crecer, ¿ok? Si mantengo la misma estructura de capital. ¿Ok? Fíjense que aquí el concepto es distinto, porque si, por ejemplo, yo aquí estoy reteniendo 171.6, ¿ok? Y fíjense que en este paso yo estoy diciendo, estoy dejando aquí constante la deuda. Bueno, la podría aumentar up to the point, como quien dice, hasta el punto que la estructura de capital se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, claro, si yo puedo endeudarme algo más, ese sustainable growth rate va a ser mayor que la tasa interna de crecimiento, porque estoy accediendo deuda porque estoy reteniendo. Es decir, el sustainable growth rate asume que no vas a pedir patrimonio, ¿ok? Simplemente recursos internos, pero como tu patrimonio está creciendo con recursos internos, siempre te vas a poder endeudar un poquito más y mantener la misma estructura de capital, ¿ok? Muy bien. Ok, fíjense, vámonos otra vez aquí al ejercicio este, ¿no? En este ejercicio, me voy por aquí abajo, creo que está aquí. Nada más vamos a ver la primera parte aquí, ¿no? Fíjense, ellos tienen ellos básicamente van a analizar dos escenarios, ¿ok? Está un escenario que se llama steady, que significa que el 2025 va a ser exactamente igual al 2024. Es como que no hubo ninguna mejora operativa. Por ejemplo, pero espérense, déjenme cambiar aquí las ventas. Voy a poner aquí 15% como teníamos inicialmente. Ok, ahora sí. Ya volví aquí. Entonces, todos 15. Ok. Entonces, se mantiene constante. Ok. Pero ellos también tienen uno que se llama target, donde en el target hay ciertas mejoras operativas. Por ejemplo, el crecimiento de las ventas es el mismo, ¿ok? Pero fíjense, por ejemplo, este indicador de Operating Cost Over Sales, ¿ok? Recuerden que es como costos sobre ventas. Entonces, los costos es una menor proporción de las ventas. Está el porcentaje de ventas, ¿ok? Quiere decir que el margen va a ser mayor, que tú estás mejorando un poquito los márgenes ahí. Fíjense, por ejemplo, lo mismo en cuentas por cobrar sobre ventas. Bueno, ahora va a ser un poquito menor. Quiere decir que tienes menos inversión en cuentas por cobrar, entonces estás liberando recursos. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra? Eh, Fíjense, por ejemplo, aquí Fixed Assets over Sales, la proporción de activos sobre ventas también es un poquito menor. Quiere decir que está generando las mismas ventas de 15%, un incremento de 15%, pero con menor proporción de activos. Entonces, está siendo más eficiente en el uso de tus activos y eso implica que tu rotación de activos está aumentando. ¿Ok? Entonces, hay como dos escenarios. Vamos a analizar primero, fíjense que aquí dice Active is Steady. ¿Ok? Aquí ellos utilizan otra herramienta aquí que se llama Escenario Manager, que está aquí en What If Analysis. Más déjeme mostrárselo. Si le dan aquí Escenario Manager, fíjense que hay como dos escenarios. Steady, no feedback y target, ¿no? El que dice Steady es este que está aquí. Ahora, si yo tomo target, ¿ok? Y le doy Apply, Show. Exacto. Fíjense que ahora el que está activo en mis cálculos aquí abajo, ¿ok? Va a ser el target. Ahora estos dos son iguales, ¿ok? Pero vamos a analizar primero el otro, el otro escenario, el steady. Voy a poner aquí show. Ok. Fíjense, aquí está ¿cómo se llama? Aquí está exacto, el forecast, ¿no? La manera como trabajaron ellos el forecast es en la columna G,
ellos tienen el balance general descuadrado, ¿ok? Y en la columna H, fíjense que dice con necesidades externas de financiamiento. Le metieron las necesidades externas de financiamiento, ¿ok? Entonces, este está cuadrado. Fíjense que aquí está la diferencia, ¿no? Vámonos partida por partida para que veamos. Fíjense. Vamos a ver, todas son parecidas en cuanto al cálculo, pero aquí te dicen efectivo histórico 20. Aquí te dicen cómo lo están calculando. Fíjense, dicen 1%. Este 1% viene de aquí, de este 1%. ¿Ok? Entonces, como porcentaje de las ventas, el activo es 1% del forecasted sales, ¿no? De las ventas nuevas. Entonces, si ustedes analizan aquí esta celda T23, yo estoy multiplicando el 1% por las nuevas ventas. Y fíjense que las nuevas ventas están en mi estado de resultados. Las ventas antes eran 2.000. Ahora son 2.300 porque aumentaron 15%. Aquí lo tienen, el aumento de 15%. ¿Ok? Entonces todo está indexado a estas nuevas ventas de 2.300. ¿Ok? Fíjense, aquí tienen el efectivo. Por ejemplo, cuentas por cobrar, histórica 290, es 14.5% de las ventas. Y si analizan aquí, fíjense que estoy multiplicando el 14.5 por las ventas de 2.300 que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, todas las partidas operativas son lo mismo. Fíjense que aquí todas estas partidas son operativas igual. Aquí tenemos el propiedad, planta de equipo de la misma manera. ¿Ok? Entonces, todo me queda igual. Fíjense, cuando me voy al pasivo y patrimonio, las cuentas por pagar son un porcentaje de las ventas. Aquellos tienen notes payable. Fíjense que el notes payable, como yo les decía, es una deuda financiera, las dejan constante. Fíjense, la dejaron constante inclusive en, en, en el cuadrado, pues en el que está cuadrado. Y ellos abrieron aquí una nueva cuenta que llaman como línea de crédito. Y ahí es donde metieron el PQC, para que cuadre, ¿no? De 142.4. Ya vamos a ver cómo sale este. Fíjense, eh, deuda a largo plazo la mantuvieron constante, ¿ok? Y después tienes aquí el retained earnings aumenta de 200 a 222.7 porque aumentó precisamente en ese factor. Que fíjense, en el estado de resultados, yo estoy suponiendo que mi utilidad neta es 33, repartí 10.4 y entonces me sobró 22.7. Este 22.7 es el que hace que aumente esta partida. ¿Ok? ¿Se entendió? Y claro, ¿cómo calculan ellos el descuadre? Aquí lo tienen. Ellos dicen, mi activo es 1.380, mi pasivo y patrimonio proyectado es 1.237, entonces me queda 142. Después ellos tienen aquí para trabajar de manera automática como un par de condiciones, pues, o funciones condicionales, ¿no? Dice aquí, ¿no? Fíjense. Dice, si el activo, el external financing needed o additional funds needed es mayor que cero, quiere decir que necesito dinero. Entonces dicen, pone el descuadre, precisamente necesito una nueva línea de crédito equivalente al descuadre de 142, ¿no? Por eso que tiene 142 aquí, ¿ok? La manera como ellos están cuadrando, porque claro, tú vas a de manera automática también considerar qué pasaría si más bien te sobra dinero. ¿Ok? Entonces, si las necesidades externas de financiamiento te quedan menor o igual que cero, quiere decir que tu activo es menor que pasivo y patrimonio. Hay dos posibilidades. O aumentas el activo o reduces el pasivo y patrimonio. ¿Ok? En este caso, ellos están diciendo que si mi activo es menor que pasivo y patrimonio, voy a reducir el patrimonio repartiendo un dividendo especial. ¿Ok? Y entonces cuadraría el balance general. ¿Ok? Fíjense que en el caso particular que tenemos, claro, necesito dinero y ellos pecusearon, eso también es un verbo, pecusearon el balance general, colocando ese additional funds needed como una nueva línea de crédito y entonces ya el balance general está cuadrado. ¿Ok? Fíjense que en el estado el estado de resultados, otra vez no me gusta mucho por lo siguiente, ¿no? Todo, digamos, función de ventas, tanto ventas, costos operativos son una función de ventas. Aquí es donde la parte esta que no me gusta mucho, ¿no? Porque ellos están aquí
manteniendo el mismo nivel de intereses, eh, tanto al final, fíjense que aquí inclusive en el cuadrado está el mismo nivel de intereses, cuando no tiene mucha lógica porque cuando tú, si te endeudas para financiar crecimiento y utilizaste deuda, como están suponiendo aquí, una nueva línea de crédito, eh, deberías pagar más intereses si los intereses se mantuvieran constantes, ¿no? Entonces no están considerando, vamos a decir así, esa parte aquí. Pero bueno, esto vino con un libro, lo voy a dejar eh, Bob, lo voy a dejar tal cual como está, ¿no? Creo que a lo mejor más abajo a lo mejor lo cuadran. Pero fíjense, aquí es lo que dicen, en mi utilidad neta es 33, repartí un dividendo, aquí proyectan el dividendo como un crecimiento, ¿ok? De 15% en el monto de los dividendos, me quedaría 10.4, ¿ok? Fíjense qué pasa, y esto es la parte donde lo bonito de, como dicen, distintos escenarios operativos que estábamos viendo al principio. Si yo mejoro la productividad de la empresa, aumento los márgenes, incremento un poquito lo que es la rotación de activos, etcétera. Es decir, que si yo cambio el escenario de steady a target, ¿ok? Hago estas pequeñas mejoras operativas. Fíjense, eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a ir aquí y voy a poner aquí escenario manager y voy a buscar el target. Fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Ahora mi activo es menor que el pasivo y patrimonio. Es como que me sobran recursos, ¿ok? Entonces, claro, el additional funds needed es negativo. Para cuadrar el balance, lo que ellos están haciendo es repartir un dividendo extraordinario, si lo quieres llamar así, de 92.3. ¿Ok? Y por eso es que aquí el patrimonio se reduce, ¿ok? Porque hicieron esa repartición del dividendo especial. ¿Ok? Entonces ese es un poquito el cálculo que tienen aquí. Fíjense que aquí lo ven reflejado en este pago de dividendos especial y entonces hay una reducción del el patrimonio de 42, que es este cálculo que hay aquí. Aquí cae en 42 exactamente, 42 punto algo. ¿Ok? Es decir, que casi que no necesitan recursos externos, más bien les sobra con esas mejoras operativas, pueden seguir creciendo 15%, pero utilizando menos recursos. ¿Ok? ¿Dudas, Profe, pero preguntas? Sí. ajá, tengo justo una duda ahí. Ahí la Mm. disminución en las ganancias retenidas es equivalente a los 92.3, no a los 42. Porque a Eh, 250 menos 92.3 queda 1,58. ok, correcto. Este 92.3 dices tú. Sí, ese es el valor que Sí, están, sí. que están. Sí, perdón, No, yo no, yo me no equivoqué es ese, ahí. no es ese 42 que dijo ahí, sino es el 92.3, es lo que está restando en Sí, la parte de arriba. sí, es lo que está restando, es correcto. Pero déjame ver pues, el 42 y pico que yo calculé, este que es, espérate un momentico, a ver una cosa aquí. Claro, simplemente están aplicando la fórmula de que mi utilidad es esta, reparto dividendos, ¿ok? Em, pero mi special dividend es mucho más grande que el que, a ver, no solamente reparto 10.4, sino reparto 92, y entonces, claro, aquí estoy restando, me imagino que los dos, ¿no? Exacto, estoy restando de la utilidad neta tanto el dividendo regular como el dividendo, vamos a Especial. llamar especial, correcto, el dividendo especial. Claro, entonces 92.3, el dividendo especial, como tú decías, que es igual a las necesidades externas de financiamiento. Lo que yo decía del 42, este 42, es el cambio en las utilidades retenidas. Fíjate que la partida de utilidades retenidas, tú tienes razón, cambió aquí en 92, ¿verdad? 92 y Por, pico. e- por Déjame eso ver qué tengo es yo que aquí. ahí tengo la duda, porque no es 42, sino es 92 la diferencia que está ahí. Sí. No, no, está bien. Fíjate, yo aquí yo me confundí por este dato que está aquí de 50.4. No, sí, es 40, es precisamente 92 punto tanto. Lo que tú estás diciendo, 92.3 exactamente. Sí. No, está bien. Sí, es 92.3. Gracias por la aclaración. Fíjate, 92.3. Que claro, porque fíjate que, como tú dices muy bien aquí, ¿no? Es 92.3 el special dividend y obviamente esto lo estoy yo restando a esta partida que está aquí. ¿Ok? Déjame ver una cosita aquí rápido.
Sí, que es el mismo cambio que tienes aquí en el patrimonio total, porque esta partida se mantiene constante. Perfecto, Exacto. perfecto. Sí, fíjate que a ver, dame un momentico aquí. Net income minus all dividends. Claro, claro. El 60 menos estos dos dividendos es lo que nosotros llamamos menos 42. Ya, ok. Profe, pero Sí, una pregunta. En este caso, ¿por qué disminuirían las utilidades retenidas en 92? Sí, en teoría yo tengo, bueno, 60 menos 10. Hay un margen como para utilizar parte del rendimiento de ese año sí, para cubrir espérate, eso es lo que estoy viendo eso. aquí, ya va. Espérate un momentico, ya va. Tenemos aquí 550, 468. Fíjate que el cambio sí es 92. Ok, aquí está cero esto. Dame un momentico, a ver, ya va. Pero tengo el cálculo aquí y no, por eso es que yo tenía estos cálculos aquí. Fíjate que ahorita yo no sé dónde, 119, ¿dónde está 119? Ah, claro, claro. Ah, porque es que, claro, arrancamos en 200. Ok, entonces, claro, de aquí es que viene el cambio, ¿no? Si al 200, ¿verdad? Tú le restas, de ahí es donde está el 42, ¿ok? Es decir, este 42 que está aquí, ¿ok? Es precisamente el cambio, pero con respecto, y ahí es donde yo me estaba enredando, con respecto a tu utilidad retenida del periodo anterior. ¿Por qué? Porque tienes 200 al principio del año, ¿ok? Entonces, tu utilidad fue 60, es decir, se incrementó en 60, entonces te estás en 260. Repartiste 50, estás en 250, pero después repartiste un dividendo especial de 92 y te fuiste al dato que tenemos aquí de 158. ¿Sí se entendió o no? Quiere decir que el 40 y pico que yo me estaba enredando, este 42, es la diferencia entre 200, cayó en 42 y te quedó el 158 que está aquí. Ahora sí se vio Sí, o no. perfecto. Ahora sí. Sí. Entonces es cierto, con respecto a este, ¿verdad? Que era lo que teníamos antes sin cuadrar. Sí, no, hay que aplicarle 92.3 para cuadrarlo. Así que eso está bien. Al final es 92 y pico menos, ¿ok? O Pero, sea, pero realmente ah, con respecto al histórico, ujú. sí tendríamos nosotros que el cambio es 42 nada más. Ok, ahí, eso es lo que iba a decir. Ya entendí, ya entendí. Sí, sí. Claro, porque recuérdate que la columna G, ¿ok? La estamos haciendo para determinar, es útil nada más para determinar ese monto de 92.3, ¿ok? Pero el proyectado cuadrado, vamos a decir así, es la columna H, y ahí es donde básicamente explicaríamos esa diferencia de 42 con respecto al histórico. Exacto. ¿Ok? Exacto, que viene dado por 60 de utilidad, se incrementó a 260, cayó a 250 y repartí 92, entonces al final hubo una disminución de 42. El Pero, 92 es contra el proyectado y el 42 es contra el original. exacto, exacto, así es. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo estamos de tiempo? Dije que me dijeran a las 6 y no me dijeron A a las las 7, 7. pero es que estaba explicando esto, profesor. Sí, 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 no, esto es importante. No, no, es rapidito, porque mira, quiero el ejercicio colaborativo número 3, ¿ok? Va a ser como dos partes, ¿no? Cuando ustedes vean el video, creo que el video lo puse el martes, que aquí fue Labor Day, lo iba a abrir el domingo, pero claro, el domingo para mí fue el mismo lunes porque no trabajé el lunes que cayó Labor Day aquí, ¿no? Entonces yo creo que puse los videos el martes. En el video yo como que explico otro ejercicio, cómo proyectar utilizando el método porcentaje de ventas, y creo que lo dejo como por la mitad. Le digo que hasta aquí, ¿no? Entonces, la primera parte del ejercicio colaborativo número 3 es terminar el template. El template de Excel que yo estaba utilizando que va a estar disponible para que ustedes lo terminen, ¿no? Ahí no creo que tengan ningún tipo de problema. Yo les voy a poner en la segunda parte del ejercicio colaborativo número 3 es otro ejercicio donde quiero que empezamos a trabajar con una especie de modelo de valoración un poquito más complejo, ¿ok? Pero déjenme explicarlos ahorita para que vean lo que yo voy a publicar
mañana, porque después ahorita tengo una reunión, pero mañana, en algún momento de la mañana yo lo pongo disponible. Fíjense, déjenme abrir un momentico el archivo para explicarles. Debería ser, es este que está aquí. Ok. Fíjense, este es un archivo, ¿ok? En el cual hay como varias, sí, varias pestañas aquí o tabs, ¿ok? Entonces, fíjense, y esto es como muchas veces los analistas financieros organizan la información para valorar una empresa real. Este es un ejercicio académico, pero así lo hacen. Dicen, actual significa la información histórica. Entonces, el analista financiero va, por ejemplo, si tengo 2022, 23, 24, cuando publique en 2025 lo pongo aquí, etcétera, ¿no? Voy actualizando mi información histórica. Fíjense que después hay un tab de Historical Analysis, ¿ok? Entonces, yo quiero que trabajen esto. No es complicado porque ustedes lo que van a hacer es calcular el Free Cash Flow, ¿verdad? Utilizando la información que tienen aquí de 2022, 23 y 24. Copian aquí y calculan su flujo de caja libre 2022, 23 y 24, ¿ok? Y aquí, fíjense que hay una serie de razones, ¿ok? ¿Cuál es la tasa de crecimiento en cada uno de los años? Aquí van a calcular el promedio de los años, ¿ok? Porque recuérdense que el promedio de los años va a ser un poco más estable para poder proyectar, ¿ok? Entonces te puede dar como un análisis, por ejemplo, fíjense, para darles una idea un poquito, si yo calculo, este es sencillo, ¿no? Sales Growth Rate del 2023 al 22, me voy aquí, ¿ok? Entonces yo digo aquí, bueno, del 2022 al 23 creció de este valor entre, está bien, entre este menos 1, ¿no? No, aquí me equivoqué en algo. Porque sí creció. Espérense un momentico aquí. Voy otra vez. Yo sabía que había apretado algo mal aquí. Ok, sería este entre este menos 1. Ok, da 12.4, ¿no? Y pueden calcular el del otro periodo, 5.9. Entonces aquí calculas un promedio. Voy a incluir de una vez este para considerarlo. Eso no pasa nada, ahí tiene 9.2, ¿no? Entonces, claro, este 9.2, cuando tienes una serie histórica, te va a dar una indicación de que, bueno, en los últimos 5 años el promedio fue 9.2, ¿no? Entonces, traten de calcular, fíjense que aquí están calculando precisamente todos esos indicadores que necesitamos para estimar el porcentaje de ventas, que es efectivo entre ventas, inventario entre ventas. Entonces, calculen los históricos y promedio para cada uno de estos indicadores que están aquí, ¿ok? Perfecto, van a hacer eso. La pestaña esta de WAC no la utilicen, esa ya está llena. No vamos a explicar nada de WAC, no la necesitan. Aquí en la parte de inputs, para la semana que viene, lo que quiero que hagan es calculen, van a trabajar nada más en la parte amarilla, que esta parte amarilla que tienen aquí, ¿ok? Entonces van a calcular estos datos que están aquí, que son los parámetros para proyectar cada uno de estos valores. Fíjense que el 9.16 que yo calculé ya aparece aquí, ¿ok? Que te va a dar una idea para poder proyectar, ¿ok? Entonces, en la pantalla esta de inputs, ustedes van a tomar los datos de, ya les voy a decir, porque les voy a publicar también este archivo que son las instrucciones. Déjenme un momentico aquí ponerlo. Ok. Van a tomar estos datos que están aquí. Del 2025, que si por ejemplo el crecimiento de las ventas 11, 62.5, es decir, estos datos que están aquí los van a copiar tal cual, pues aquí como números en cada una de estas partes que están aquí. ¿Ok? Ujú. ¿Entendió? Perfecto. Sí, Y después, en la proyección de flujo de caja, en la parte amarilla también van a proyectar tanto el balance, fíjense, son partidas del balance general todas operativas y van a calcular el flujo de caja, free cash flow, vamos a decir así, con la perspectiva operativa nada más, porque no han proyectado todavía la parte financiera. ¿Ok? Entonces, a ver si para la semana que viene ustedes tienen esto. Esto es lo que yo les voy a pedir también para la asignación, que hagan la parte amarilla hasta este punto. Si lo pueden tener listo para la semana que viene, maravilloso. Yo la semana que viene les voy a explicar un poquito cómo se puede hacer la parte de proyección del balance general y del estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Fíjense que aquí hay un modulito muy parecido a lo que hicimos, ¿no?
Pero aquí ya vamos a también proyectar otras partidas como de deuda a corto plazo, largo plazo, etcétera, ¿no? Y fíjense que aquí hay un modulito para cuadrar el balance general también. ¿Ok? Entonces, a ver si ya la semana que viene yo explico un poquito esta parte. No estoy seguro que lo vaya a hacer, vamos a ver, porque quiero que para a ver, todavía no he publicado el ejercicio, porque quiero ver hasta dónde pueden llegar ustedes, si pueden proyectar o no. Yo creo que no, si no les explico una cosita aquí, no van a poder hacer la proyección, o tengo que darles unos supuestos financieros, ¿ok? Pero voy a leer bien las instrucciones y les digo hasta dónde tienen que hacer para el ejercicio colaborativo número 3, ¿ok? Y claro, no puedo resolverle yo el resto si no han entregado. Entonces ese es el problema que tengo ahí, ¿no? Pero si para la semana que viene, el domingo de la semana que viene, ya tienen eso, yo voy a ver si grabo un video y les digo cómo proyectar el resto de las partidas que tienen aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen, yo voy a publicar, seguro lo que van a tener que hacer para la semana que viene es la parte amarilla, que la pueden trabajar sin problemas y proyectar flujo de caja. ¿Ok? Perfecto, profe. Muy bien. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. La semana que viene vamos a seguir con este tema. Y lo que quiero ver es también, porque si mal no me equivoco, la semana que viene, ¿tenemos 2 más o una más? Ahora se me olvidó. ¿Cuándo es que dijimos que era el No, examen? el 18, en 2 Claro, semanas. pero correcto. Entonces, la semana que viene es la última sesión de Zoom, ¿correcto? Entonces, Correcto. yo quiero mostrarles cómo utilizar buena parte de la sesión. Va a ser cómo pueden ustedes agregar incertidumbre en una valoración y en la estimación de los flujos de caja. ¿Ok? Una pregunta, ¿ustedes han utilizado algún simulador de Monte Carlo o no? No. Ok, entonces para la semana que viene traigan su computadora y yo les voy a explicar, nos va a llevar nada más a lo mejor unos 15 minutos instalar un simulador que es gratis, eh, pero que es suficientemente poderoso. Yo les voy a explicar, es un add-in de Excel. Entonces lo vamos a estar trabajando en Excel, de modo de mostrarles cómo pueden convertir un modelo, vamos a llamarlo así, determinístico, pues como números que están aquí, en valores probabilísticos. Y entonces, claro, ya el resultado va a ser que si el valor de la empresa es, no sé, o el precio por acción es 30, no va a ser 30, sino va a ser a lo mejor una distribución de valores. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿De acuerdo? Ok, Buenísimo, ok. profe. Ujú. Por cierto, lo de la simulación, lo que yo vaya a explicar de simulación la semana que viene, no iría para el examen. ¿Ok? Y Oh, yo oh, la semana que viene les voy a explicar un poquito de qué va a tratar el examen. Y como les dije al principio de la clase de hoy, yo les voy a explicar también, esta semana yo voy a publicar las instrucciones para el análisis de la empresa real. ¿Ok? ok, ok, Perfecto. perfecto. Ok, bueno, cuídense muchos. Nos Tremendo, vemos profe. Gracias, entonces, profe. Gracias. nos Buenísimo, vemos gracias. entonces la Buenas semana.